Hola, en esta presentación vamos a trabajar sobre el epígrafe 6.2, seguimos con el reinado de Isabel II, pero vamos a centrar en sobre dos aspectos, lo que serían las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz y el cambio de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Bien, pues lo primero que tenemos que destacar es que en este momento se va a producir el paso del antiguo régimen al liberalismo burgués, en el que se va a caracterizar políticamente por una configuración de una monarquía constitucional. A nivel económico, pues se va a liberalizar mucho la economía y por lo tanto podemos decir que se empiezan a sentar las bases de una economía capitalista. En tercer lugar, pues vamos a tener el paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Os recuerdo, la sociedad de clases es aquella que tu posición social no la dicta tu cuna, es decir, donde has nacido, sino pues las riquezas económicas que tengas o tu influencia. Y por último se produce el fenómeno de las desamortizaciones, que consisten en la nacionalización de tierras, propiedades de la Iglesia o propiedades civiles, en el que se pone a la venta, se subasta y se obtiene ingresos. La finalidad principal pues era disminuir la deuda pública, crear una masa de propietarios de una burguesía de clase media que dinamice la economía, que invierta y sobre todo también reconocer el derecho a la propiedad libre y privada. Bien, vamos a explicar ahora las dos desamortizaciones que se dan durante este periodo. Primero la de Mendizábal, tenemos aquí la figura de este personaje, y la de Madoz. Vamos a ver que tienen características diferentes. En primer lugar, bueno, pues se da del 36 al 49 y se hace durante principalmente el periodo de la regencia de María Cristina. Esta desamortización principalmente va a ser eclesiástica, es decir, se va a centrar en los bienes de la Iglesia, del clero regular. Se van a cerrar conventos, que se entendían que tenían un número muy escaso de monjes, y se nacionalizan sus propiedades. Hay que decir que no solo se van a expropiar las tierras, sino también monasterios y con los bienes y enseres que habían dentro de estos edificios. Se subastan y se saca un dinero que tenía como objetivo, pues por ejemplo, financiar la deuda del Estado o financiar las guerras que tenían contra los carlistas. En segundo lugar tenemos la de Madoz. La desamortización de Pascual Madoz, que va del 55, fijaros, y tiene vigor o vigencia hasta 1924, va a ser una desamortización general. Se van a desamortizar también algunos bienes eclesiásticos que no habían sido nacionalizados en la etapa anterior, pero sobre todo se va a centrar en bienes civiles, ¿no? En bienes de los ayuntamientos, que eran propietarios de tierras que en algunos casos pues arrendaban a pequeños campesinos, es decir, se centraban en esas tierras que quizás no eran tan productivas, ¿no? Entonces, esa inversión tiene como finalidad pues exactamente lo mismo. Se hacen lotes, subastas públicas y obtener dinero para financiar deuda o, en este caso, financiar el ferrocarril, que a partir de la ley de 1855 pues se va a tratar de impulsar en España, ¿no? Entonces, bueno, estos van a ser un poco los dos modelos que tenemos de desamortización en este momento. ¿Qué consecuencias va a tener? Bueno, pues fijaros un poco las dos desamortizaciones que os he señalado, como la primera, la de Mendizábal en este gráfico, pues tiene un carácter pues especialmente eclesiástico, y como a medida que empieza la desamortización de Madoz, pues fijaros cómo lo que aumenta especialmente pues es la desamortización de bienes civiles, aunque os insisto lo que dije la diapositiva anterior, también eclesiásticos. Bueno, ¿qué consecuencias van a tener? Bueno, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, y era el objetivo principal, pues disminuir la deuda del Estado. A través de esas subastas, pues obtiene dinero que van a aliviar las arcas públicas. En segundo lugar, las tierras van a quedar en manos de una oligarquía terrateniente que se va a hacer con el control de muchas tierras, y en algunas regiones los latifundios pues aumentarán de manera significativa. El campesinado va a resultar perjudicado. ¿Por qué? Bueno, pues especialmente cuando se desamortizan las tierras de los ayuntamientos, había una porción, un lote de tierras que tenían una asignación, vamos a decir, pública, que cualquiera las podía usar. Y por lo tanto, ellos se van a quedar sin esa tierra que cultivar. Por otro lado, de manera general, podemos decir que las expectativas que había, tanto en desarrollo industrial o agrario, pues no fueron los esperados, no fueron suficientes. No significa que no se produjeran, pero sí que no fueron los esperados, ¿no?
Dado que aumenta la superficie cultivada, puesto que se pone más tierra a la venta y hay más tierras que se ponen a cultivar, pues la producción agraria va a aumentar. Seguimos. Se van a dar aumentos significativos en los cultivos de cereal y patata como cultivos que resultaban rentables. Esta desamortización va a resultar interesante desde el punto de vista de inversión, ya que va a dar estabilidad o una cierta imagen de un estado solvente que va a atraer inversión extranjera, especialmente, como os comentaba antes, en el tema del ferrocarril. Y por último, también, y no por ello menos importante, pues la pérdida de bienes culturales. Como os comentaba, en la desamortización, especialmente en las eclesiásticas, pues se ponían a la venta no solamente las tierras, sino también los monasterios y todo lo que había dentro, ¿no? Pues hay muchas reliquias y obras de arte que se perdieron, o bien por falta de cuidado, o bien porque se venden para sacar dinero y salen fuera del país. Como veis en este gráfico que os he puesto aquí, bueno, pues digamos que la nobleza, el clero y los municipios eran los grandes propietarios, y como veis los campesinos pues trataban de trabajar o bien para la nobleza, o bien para el clero, o bien para el ayuntamiento. En el momento que estos bienes comunales que os he puesto aquí pues dejan de serlo, pues ya los campesinos, como os comentaba en la diapositiva anterior, pues han perdido ese espacio de uso común, que era tanto de prados como de bosques. Bien, en este apartado vamos a trabajar con la sociedad. Como os comentaba al principio, se produce el paso de una sociedad estamental a una de clases, en el que se va a caracterizar, como decía, bueno, pues el cambio, ¿no?, efectivo, en el que lo que marca tu posición social pues va a ser tu evolución laboral, tu riqueza, y no tanto dónde nace, ¿no? Se basa principalmente en una sociedad libre, igualdad ante la ley, aunque bueno, hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Estamos en el siglo XIX y ya sabemos que la igualdad ante la ley, entre comillas, solamente para los hombres, ¿no? Ya que las mujeres todavía en este momento no tienen los mismos derechos, por ejemplo, el de voto. Era posible la movilidad social, aunque hay que decir que sobre todo de clase media a clase alta, ¿no? En ningún caso una clase baja podía ascender a una clase más alta, quizá con mucho mérito a una clase media, pero ya digo, lo más habitual era que pues de una burguesía, media burguesía, ascendieras a una burguesía alta, pero a nivel real, una clase, alguien que fuera un jornalero o un campesino, era muy complicado el poder realizar este cambio. Bueno, la clase alta era el bloque social dominante, y aquí diferenciamos pues varios tipos. Vamos a, en primer lugar, la nobleza tradicional, la nobleza terrateniente, que va a tener tierras y eso le va a dar poder económico, ¿no? Y en virtud de la desamortización también se van a poder aumentar sus territorios y por lo tanto sus beneficios. Va a haber una nueva burguesía de los negocios, comerciantes, banqueros, industriales, que van a adquirir cargos también no solamente a nivel económico, sino también a nivel político, ¿no? Van a llegar a ministros, a mandos militares, etcétera, ¿no? Y la Iglesia, aunque había perdido poder económico debido a las desamortizaciones, va a seguir manteniendo su influencia tanto a nivel social como a nivel político. La clase media urbana sería el siguiente grupo. Son una minoría, un 5% del total. Hacemos referencia a trabajadores cualificados liberales, funcionarios, campesinos con tierras, pequeños industriales, pequeños comerciantes, ¿vale?, que van a poderse ganar la vida, pero como decía, pues eran una minoría. Y por último, el grupo más numeroso, que son las clases bajas. Y aquí vamos a diferenciar dos tipos. En primer lugar, el campesinado, grupo más numeroso. No se van a beneficiar de las desamortizaciones, sino todo lo contrario, ya que van a perder el derecho a ese uso de tierras comunales, sus condiciones de trabajo eran muy duras, salarios precarios y no van a mejorar mucho su condición social. Las clases urbanas, pues ahí vamos a diferenciar dos tipos, especialmente la población urbana, en el que destacamos a criados, trabajadores de talleres artesanos, mendigos, etcétera, ¿vale? Y lo que serían los obreros y jornaleros. Principalmente lo que conocíamos como proletariado industrial. Van a trabajar principalmente en la industria, atraídos por este desarrollo. En muchos casos vienen del campo y van a la ciudad buscando trabajo porque lo han perdido. Y sus condiciones laborales van a ser muy duras, y estas condiciones laborales tan duras va a dar como consecuencia la aparición del movimiento obrero, con sindicatos como la CNT o la UGT, que tenían como finalidad
bueno, pues establecer una legislación laboral y mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Dónde se van a concentrar sobre todo estas clases de jornaleros industriales? Pues principalmente en regiones como Barcelona, Bilbao, Asturias o Madrid, en último lugar, donde el desarrollo industrial pues será más importante. Bueno, pues espero que con estas ideas hayan quedado claros los conceptos. Muchas gracias.